Si eres terapeuta, a continuación podremos aprender juntos con Luis Valenciano, el primer taller para terapeutas de Reflexapiens. Bienvenidos. Vale, todo el mundo aquí es terapeuta, ¿que sí? Sí. Vale. Arrepentidos. Bueno, bienvenidos. Vais a conocer, quien no lo conozca, cómo aplicar la terapia focalizada en la transferencia de la mano de Luis Valenciano. Y lo bueno de este taller, además de lo que vamos a conocer, es que luego vamos a poder hacer preguntas en petit comité de las cositas que nos pasan en consulta y que nos sentimos ahí un poco atrapaetes. Luis, cuando quieras. Gracias, Raquel. Aurora, ¿tú dónde te quedas? Tú dices aquí un... Pero yo la di para público general. Ah, sí. Entonces, yo hablé de un poco las fases del desarrollo de Margaret Mallet y del reacercamiento, y luego di el salto a explicar, como un poco Dios me dio a entender, el por qué en TFP hacemos lo que hacemos en relación con la neurobiología y esas fases de reacercamiento. Caray, ¿no? Se refiere a Aurora Doll. Aurora Doll vino a Reflexapiens a explicar para todos la TFP. Si no conoces la TFP, comienza por su entrevista y su conferencia, también en el canal. Qué público general, ¿no? Más capaz. No sé, no, pero la gente lo pilla bien, lo entiende bien. Sí, no es... sí. Bueno. ¿Y conocéis esa terapia? ¿Esa psicoterapia? Tú un poquito. ¿Alguien más que Nacho? El que habla es Nacho Serván. Tienes su taller para terapeutas también en el canal. No te lo pierdas. Bueno, Aurora es terapeuta, Raquel, Pepa, ya lo sé. Tú, Dorín, sí, también. Bueno, yo lo que conozco es residente de psiquiatría en el Hospital que Aurora y por la formación que le imparte ella allí en la docencia. ¿Y los demás? ¿Has venido por equivocación? Porque pensaba que era público en general, pero vamos, soy sanitaria, soy médico. Genial. ¿Pero te interesa? A mí me interesa porque siempre veo esta gente. ¿Y vosotras qué sabéis? Nosotros un poquito por encima. Yo he leído un manual, alguna cosa. ¿Has leído un manual? Bueno, sí, un artículo de algo. Sí. Claro. Vale, sabes que es una psicoterapia en principio específica para trastornos de la personalidad, ¿no? Manualizada, empirizada, todo eso. Yo, cuando hemos llegado, me he dejado el abrigo en el coche y me he tenido que volver a por él ahora, antes de venir. Y de camino a recoger mi abrigo, en la aplicación esta de notas de iPhone, he anotado lo que se me venía a la cabeza. Y lo que se me venía a la cabeza es que, aunque no es políticamente correcto de decir, pero a mí me da igual, yo me metí en eso y sigo en eso porque, mira lo que me ha notado, es que el psicoanálisis, y me atrevería a decir que las psicoterapias psicodinámicas en general, muchas de ellas, veréis, me parecía lo siguiente. Primero, había notado que la técnica sí que surge de una insatisfacción, ¿no? Porque lo correcto es decir que no surge de una insatisfacción y que solo queríamos ayudar a expandir el psicoanálisis hacia pacientes que se estaban tratando con muy poco éxito. Pero es una manera eufemística de decir que no estábamos satisfechos, y yo sigo sin estarlo. Entre otras cosas, por ejemplo, me cuesta mucho encontrar un terapeuta para mí. Y me cuesta mucho encontrar un terapeuta para los míos, ¿no? Los terapeutas, bueno, los míos se los buscan solos, pero que también les cuesta encontrarlo. ¿Y por qué? Yo pensaba, ¿y por qué me cuesta tanto? ¿Por qué me cuesta tanto encontrar un terapeuta para mí? Y pensaba, primera razón, porque lo que yo encuentro por ahí de terapeutas le prestan demasiada poca atención a la realidad externa.
muy poca atención a la realidad externa. Primera pedrada. Os cuento una anécdota al respecto. Pepa y yo teníamos en tratamiento... Pepa González es experta en TFP para adolescentes y jóvenes adultos. Como terapeuta no puedes perderte su entrevista en el canal de Reflexapiens. Pepa y mujer es terapeuta de adolescentes. Teníamos una paciente en tratamiento, no sé si inglesa o escocesa, pero de habla inglesa, en Murcia, y la teníamos que derivar. Entonces, terapeutas que se dejen derivar pacientes en inglés no hay muchos en Murcia. Aquí me imagino que tampoco, ¿no? Porque muchos hablan inglés, pero les da un poco de yuyu coger a alguien en inglés por si se pierden las palabras y tal, porque esta gente escucha las palabras. Y entonces llamé a uno de mis colegas, le llamé y le dije, mira, tenemos esta persona, es una adolescente, lleva sin ir a clase un montón de meses, vive aislada como viven los ingleses, que sabes que nunca se adaptan y viven por ahí en medio del campo en unos chaletacos, pero sin contacto con nadie más que con botellas de alcohol. Y entonces le estaba explicando que no iba a clase y que eso era un problemón, que tenía 17 años, que estábamos muy preocupados y tal, y el tío me dice, bueno, me da igual eso que me cuentas, porque yo solo le voy a prestar atención a la realidad interna. Entonces le dije, hemos terminado de hablar, ya no hablamos más, no te la derivo, y ya está, y no se la derivé. O sea, primero, poca atención a la realidad externa, y realidad externa es trabajo, que hay que ir a clase, ¿no? Estudios, que hay que ir a clase, que hay que hacer exámenes, que hay que enterarse de en qué trabaja la gente, hay que enterarse si están a punto de perder el trabajo, hay que enterarse de cuánto ganan, hay que enterarse de cuánto pagan de hipoteca, de alquiler, la deuda, las hipotecas, todo eso hay que enterarse. Y me parecía a mí que los psicoanalistas les interesaba poco eso. La segunda razón de mi insatisfacción con los psicoanalistas y los psicoterapeutas psicodinámicos, aparte de la realidad exterior, es que para mi gusto son lentos, son muy lentos. No tenemos tanto tiempo, y tal y como corre la vida, internet y todo hoy en día, eso no hay Dios que lo aguante. La tercera, que es muy unida a que son lentos, es que son poco intensos, son muy panzudos, son flácidos. Y por último, que me ha dado tiempo mientras cogía el abrigo, la otra cosa que soy muy descontento es que los encuentro muy especulativos. O sea, muy rolleros, mucho. Y pensaban, nosotros, por supuesto también somos rolleros, pero estamos en una cruzada por no serlo tanto. Y la manera más útil que hemos encontrado de no ser tan rolleros es la siguiente. Sabéis que TFP tiene una fase de pretratamiento que es bastante larga para los estándares psicoanalíticos, claro, ¿no? Yo os cuento mi pretratamiento con Rómulo Aguillaume, que fue el analista mío del CPM, ¿no? Yo entré al despacho, hice así, me señaló el diván y me dijo, ya sabes lo que tienes que hacer. Fin del pretratamiento. Empezó el tratamiento, ¿no? ¿Vale? Pues nosotros tenemos un pretratamiento inmensamente más largo. Y empezamos con una evaluación diagnóstica, o sea, hacemos una entrevista específica, que se llama entrevista estructural, que muchos ya conocéis, y que, por supuesto, como todas las entrevistas, no solo va de recoger almendra, de recoger dato, sino fundamentalmente de empezar una relación, ¿no? Y de empezar una relación en la que tú conozcas al paciente, pero también en la que el paciente te conozca a ti, ¿no? Y nos vayamos habituando el uno al otro y viendo si podemos o no trabajar juntos. Aquí también tengo otra pedrada contra los psicoanalistas que se me había olvidado, que es que yo creo que no podemos estar tan lejos de la psiquiatría tampoco. O sea, necesitamos psicoterapeutas psicodinámicos que hagan mejores diagnósticos psiquiátricos, diagnósticos diferenciales mejores, diagnósticos del eje 2, pero sobre todo diagnóstico estructural. No me quiero enrollar con eso. Otra cosa que hacemos, y lo veo muy importante, es decirle a la gente lo que le pasa. O sea, devolverle a la gente el diagnóstico, no en palabras rimbombantes, sino en palabras llanas, y junto a la devolución diagnóstica,
devolverle una hipótesis psicodinámica en palabras llanas también, que puedan comprender. Es decir, que entiendan el corazón de lo que le pasa. Y yo creo que también es muy importante devolverles qué es lo que creemos que va a pasar si se tratan y qué es lo que creemos que va a pasar si no se tratan. Es decir, no somos futurólogos, pero estamos hinchados a ver gente y tenemos una cierta capacidad predictiva sobre en qué cárcel va a acabar tal persona o qué marginalidad espera a determinada persona. O sea, compartir diagnóstico, compartir cómo vemos nosotros el caso y en todo ser muy explícitos y hablar muy claro, y a ser posible breve y claro. Otra cosa, le pedimos a la gente objetivos, pero a diferencia de otros, los objetivos psicológicos nos parecen bullshit. O sea, objetivos psicológicos como mejorar mi autoestima, no sé, eso no sirve para nada. Lo que le pedimos a la gente es que nos diga, yo quiero perder 12 kilos de peso, quiero aprobar la selectividad de una maldita vez que llevo ya 2 veces repitiendo, quiero ser capaz de que no me echen del trabajo, quiero, no sé, cosas concretas, medibles y que podamos ver que las personas en verdad evolucionan, porque sabes que tanta gente nos consulta con un motivo de consulta muy inespecífico, muy vago, muy impreciso, y nosotros estamos contra lo vago y contra lo impreciso. Estamos a la clarificación a tope, así, pero vamos a hablar en plata unos con otros que nos morimos, no nos da el tiempo. Y sabéis que tenemos también una fase de contrato que suena así, siempre es una palabra que suena así como que da miedo y como nos coloca así como si fuéramos discípulos del doctor Mengele, pero vais a ver que tiene mucho que ver el contrato con la lucha contra lo especulativo. Y me explico. Nosotros, como todos los analistas, fijamos un marco, un encuadre, pero nuestro marco es un poco más robusto que el que hacen ellos, porque el que hacen ellos normalmente incluye el día, la hora, la duración, el precio y la asociación libre, más o menos el encuadre psicoanalítico de toda la vida, pero nosotros hacemos un encuadre bastante más extenso y explícito. ¿Por qué? Porque si yo lo entendí bien, el psicoanálisis iba de crear una situación tal que el paciente pudiese proyectar en Freud y los demás los conflictos que habitaban dentro del paciente, de tal modo que aquello que estaba sepultado, reprimido, inconsciente, apareciera en la conciencia y se resolvieran los síntomas que eran básicamente soluciones de transacción entre distintas partes del psiquismo. Nuestros pacientes no son tanto eso, nuestros pacientes de carácter, de personalidad, son más bien personas que están constantemente actuando. Están drogándose, matándose, lesionándose, hola Fernando, vomitando, liando la parda, o sea, teniendo problemas relacionales, echándolos del trabajo, no yendo al trabajo, o sea, problemas muy visibles. Entonces se trata de crear un escenario tal que los mismos problemas que la persona tiene con otros y dentro de sí, los tenga contigo. A la gente suena muy raro, pero preguntaremos a Borja, porque ya está mediado, cómo de extraño suena que un terapeuta quiera problemas. El terapeuta quiere problemas, porque si no tiene problemas, no tiene nada. Tiene una relación aconflictual, idílica, idealizada con el paciente, pero eso es siempre a costa de que fuera arda Roma. El mundo exterior está hecho un puto desastre, todo lleno de violencia, caos, desorganización, improductividad, pobreza, marginalidad y de todo, mientras 2 pavos se llevan muy bien. Eso es una idea pésima, pero es una idea pésima que le encaja muy bien a cierta gente que son alérgicos a la violencia y que piensan que la pulsión de muerte no existe y la agresividad humana es solo reactiva y que si no te pisan un callo en el autobús camino de Vicálvaro, la violencia humana no existe. Pero sí existe, ¿no? Basta ver el telediario para
la agresividad humana existe y vaya que sí existe, ¿no? Entonces, atraer las relaciones conflictivas de una persona contigo, el terapeuta, a algunos les cuesta y otros, sin embargo, no entendemos cómo vamos a ayudar si eso no pasa. O sea, necesitamos que pase, queremos que pase y de hecho siempre pasa. O sea, cualquier terapeuta con cualquier paciente, por recién salida de una orden de monjas, que salga la terapeuta, ¿no? Que se haya escapado por la tapia del convento y se haya puesto a ver gente, por santa que sea esa buena mujer, los problemas están asegurados si le da suficiente tiempo. Lo que pasa es que algunos de nosotros hacemos esfuerzos ímprobos por cuando el paciente empieza a tener conflictos contigo, aplacarlos, echarles, ¿cómo llaman en España el matafuegos? ¿Matafuegos? Extintor, ¿no? Para cada vez que el paciente dice, pero yo me quedé mal de la última sesión contigo. Entonces ahí empezamos a aplicar vaselina, en lugar de decir, ah, sí, cuéntame más, ¿no? Y avivar un poco ese conflicto. Entonces ya sabéis que contratamos asistencia, que tienen que venir a las sesiones, porque si no vienen a las sesiones no hay tratamiento, pero a veces no vienen. Pago, y lo leí ayer en el LinkedIn de una señora que era, claro, a ella la entiendo, porque es una secretaria que se está vendiendo como secretaria, entonces decía que tenía que desligarse la figura del médico de la figura del cobro, que era mejor que cobraran ellas. Y yo digo que no, que es mejor que cobremos nosotros. ¿Por qué? Pues porque el dinero es violento, es conflictivo. Entonces, ¿cómo vamos a amputarnos una fuente de conflicto así porque sí? O sea, estamos con un paciente al que estamos intentando ayudarle a que sea menos fóbico con una conducta fóbica del copón, ¿no? Que es como decir, Maripuri, cobra tú por mí, que a mí me da cosa, ¿no? Pues si te da cosa, trabájatela, coño, ¿no? Y los mejores momentos, cuando subimos la tarifa, ¿no? Cuando el paciente no ha venido a la sesión que ha cancelado y tenemos que cobrársela y solo te paga la de esta vez, ¿no? Y te deja ahí el dinero, la tarifa que cada uno tengáis, te la deja encima, y tú tienes que decir, sí, pero falta una. Falta una sesión. ¿Qué sesión falta? La de la semana pasada que no viniste. Ah, pero esa se paga. Ah, pues claro, si eso ya lo habíamos hablado. Eso es una violencia que no nos podemos privar. También contratamos la puntualidad, y ya vais a ver cuando termine de contaros lo que contratamos que no es, parece que es una cuestión normativa, pero no es una cuestión normativa, le vais a entender la cultura enseguidita. O sea, contratamos puntualidad porque muchos pacientes llegan entre 3 y 5 minutos tarde, muchos. Y eso no tiene que ser manejado como un acto administrativo, ni siquiera tiene que ser pensado como decir, bueno, tiene 45, llega a 3 tarde, quedan 42, a 42 termino y te jodes. Sí, a 42 terminas, pero no se jode, no es solo eso. Entonces, asistencia, pago, puntualidad, y ahora otra cosa en la que estamos muy encima, pero eso es muy reciente, ¿verdad?, es en explicar mejor el método de tratamiento, porque nuestro método es muy raro. O sea, la gente de ahí fuera, que tiene las neuronas fritas con Telecinco y todo, no va a entender lo que Rómulo me dijo a mí, siéntate y ya sabes lo que tienes que hacer. No. La gente de ahí fuera siempre pensará que un psicólogo es una persona que da consejos, ¿no? Tips, herramientas, consejos, toda esa cosa. Y sin embargo nosotros estamos aquí dentro pensando, no, coño, ¿cómo vamos a dar consejos, tips y herramientas si eso es una mierda que no ayuda a nada, si eso es subnormal profundo? Eso no es lo que tenemos que hacer algo más sofisticado. Pero eso los pacientes no lo saben. Entonces tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo a explicarle a los pacientes, entre usted y yo, aunque no me crea, van a surgir conflictos. El paciente dice, no, sí. Sí. Démonos tiempo y verá que tengo razón y surgen conflictos. Pero quiero decirle algo, son buenas noticias, porque así los podremos trabajar y explorar juntos.
Una terapia en la que no hay conflictos es una terapia que no sirve para nada. Es superficial. Es como extirparse una verruga plantar, ¿sabes?, con crema. Una verruga plantar con crema no se va. Una verruga plantar, señora verruga plantar. Ahí hay que meter el bisturí, pero al fondo. Y aquí también. Porque el carácter es algo muy duro, que lleva forjándose muchos años, y sin fuego y sin intensidad relacional no se van a mejorar, ¿no? Sabes que los de la mentalización dicen, si el paciente se pone muy intenso, deja de mentalizar, dicen, mentalizar o reflexionar o así, ¿no? Lo dicen, sí. Sí, lo dice. Pero yo creo que eso tiene parte de verdad, pero también creo que los pacientes se quejan y te dicen, sí, en una situación fría, más o menos ideal, yo me manejo, pero cuando se me va el quico, ya no me acuerdo de nada, y entonces ya no puedo ponerme en modo reflexivo. Entonces, mejor vamos a entrenarnos en dialogar en situaciones irreflexivas, tensas, calientes y tal, y así nos entrenamos los dos y nos irá mejor, porque la realidad y la vida son así. Bueno, otra cosa que contratamos con todos los pacientes es el nivel de actividad. Los pacientes tienen que hacer algo. Un paciente que va a terapia y se vuelve a su casa no mejora. Los pacientes tienen que estar haciendo algo. El que pueda trabajar, trabajar. El que todavía no pueda trabajar, que haga un voluntariado, que si es de la edad de estudiar, pues que estudie, pero los pacientes tienen que estar activos haciendo algo. Porque también los pacientes que no están haciendo nada todavía son más propensos a terapias intelectualizadas. Y las terapias intelectualizadas, para mí, o sea, mi mayor nivel de insatisfacción profesional ocurre cuando tengo una sesión intelectualizada. Cuando estoy en medio de una sesión y me doy cuenta que está todo racionalizado e intelectualizado y que casi le estoy dando una clase al paciente sobre lo que está pasando en su cabeza, mi vergüenza alcanza sus niveles más intensos. Me horroriza. O sea, prefiero que el paciente se vaya al minuto 15 y me destroce la puerta antes que la intelectualización, pero a todos nos pasa, ¿no? Reconozcámoslo, a todos nos pasa. Entonces, nivel de actividad también. Honestidad en la comunicación en el sentido de decirle a la gente, si usted le dice a su médico de cabecera, usted es la persona que peor me cae con diferencia del barrio, el médico de cabecera se enfada, cierto, la mayoría. Pero si me lo dice a mí, se lo agradezco en el alma, sí es verdad, será muy, muy bienvenido. Entonces vamos creando una situación en la que las cosas se pueden hablar en un modo más directo, más explícito y más crudo. O sea, una de mis mejores experiencias como terapeuta público fue trabajar en un hospital de día que tenía el botiquín de enfermería dando al patio, a uno de los muchos patios interiores que el edificio tenía, que tenía unos jardines preciosos, y tenía un patio interior. Bueno, en ese patio interior los pacientes hablaban entre sí. Y yo a veces estaba en el botiquín y oía lo que decían. Y lo que oía de lo que decían me parecía lo más interesante de toda la mañana, ¿sabes? Porque nos ponían verde a todos, pero nos ponían verde con criterio, ¿no? Y decían, es que este es un cabrón y este es un tal. Y yo pensaba, estas son las conversaciones que yo querría tener con esta gente. A ver cómo hago para trasplantar el patio interior al despacho, ¿no? Y que podamos hablar así en un fuego cruzado verdaderamente intenso. Bueno, ¿y qué más contratamos? Lo de las autolesiones y tal, que ya no contratamos que la gente no se corte, o sea, pues que se corten lo que quieran, excepto que sean heridas ya tochas, ¿no? Surcos, ¿no? A partir de surcos en adelante ya no se puede, pero corte superficial y tal, pues que se corte. Ah, sí. Suicidio no les dejamos que se maten, está prohibido suicidarse, aunque es mentira porque luego les damos una segunda oportunidad. Hacen primer intento de suicidio y cuando se creen que los vamos a echar, decimos muy seriamente, le voy a dar una segunda oportunidad, pero no habrá una tercera. Así, no habrá tercera. Me oye, me entiende, y de vez en cuando, yo me acuerdo con una paciente que en el primer año de tratamiento hizo
un intento suicida, le dije uno y no más, se acabó, si haces otro te vas, y cada 6 meses o así se lo recordaba. Estaba hablando de otra cosa y de pronto la paraba y decía, por cierto, ¿te acuerdas que no puedes matarte, no? Y decía, sí, pero ¿a qué viene eso ahora? No, te lo recuerdo. Ya terminó muy bien y bueno, ahora es una psicoterapeuta muy interesante y muy cotizada. O sea que ha evolucionado como Margaret Little muy bien. ¿Y qué más te contrata así? El tema del alcohol y las drogas, pero bueno, también ya os podéis imaginar que bastante ligero, quiero decir, por no venir colocado, en fin, lo que todos, ¿no? Excepto que cualquiera de estas comorbilidades, si lo queréis llamar así, se conviertan en algo que monopoliza el tratamiento de tal manera que entonces los mandamos a terapia cognitivo-conductual a pudrirse de aburrimiento, ¿no? Y por ejemplo, las pacientes con trastorno de conducta alimentaria, con tal de no recibir terapia cognitivo-conductual, son capaces de dejar de vomitar, porque ¿no? O sea, la turra ya es tan terrible que encuentran la manera de dejar de vomitar. O sea, toda la idea es que todo lo que estaba ardiendo Roma por fuera, y eran todo conflictos brutales por fuera, cada vez se vaya concentrando más en la relación contigo, de tal modo que por fuera estén las cosas más tranquilas y la relación del terapeuta con el paciente sea cada vez más conflictiva, cada vez más caliente, pero a la vez cada vez más sentida, más unida y más real, ¿no? Y todo el mundo con miedo de ser echado de la terapia en cualquier momento. O sea, es súper terapéutico que los pacientes tengan miedo, ¿no? Nosotros no es que fomentamos el miedo, pero lo permitimos, ¿no? No tranquilizamos a la gente. Y eso, para mí también, que no me da tiempo a notarlo cuando iba por el abrigo, pero también lo he pensado, lo que pasa es que me iban a atropellar en el paso de cebra, que es que para mí el principio de abstinencia sí sigue estando muy presente. Sabes que se han mezclado mucho el principio de abstinencia y la neutralidad técnica, mucho. Y el principio de abstinencia ha quedado, a mi modo de ver, absorbido por el principio de neutralidad, pero para mí no del todo, no debería ser, y el principio de abstinencia es, para mí, una cierta actitud restringida, contenida, seria, que no quiere decir no resonante, pero sí quiere decir que no impidas que un paciente te tenga miedo, ¿no? O sea, si estás demasiado amigable, hay fenómenos que no se van a producir. Y ahora lo vais a ver en el vídeo, pues ya voy a pasar al vídeo porque si no todo demás es una turra. ¿Qué más? Sí, claro, ponemos límites, ¿no? Y establecen un plan de tratamiento. O sea, que os dais cuenta que las fases estas son muy largas. Entonces, ¿qué estamos? Como decía... ¿Podemos desarrollar un pelín el principio de abstinencia y la neutralidad técnica? Claro, claro que sí. ¿Queréis hacerlo vosotras? Yo Erasmus. Yo prefiero Erasmus. Neutralidad es no tomar partido en los conflictos del paciente y no decirle al paciente lo que tiene que hacer. O sea, los pacientes muchas veces vienen y explícita o implícitamente te preguntan qué tienen que hacer. A mí me pasó ayer, antes de venirnos para acá, la última sesión que tuve ayer, el paciente está contando lo siguiente. Pero él, cuando faltaban 3 o 4 minutos, pero yo lo había hecho cuando faltaban 7 u 8, me dijo, yo ya sé cómo funciona eso, ya sé cómo funcionas tú, ya sé que no me van a decir lo que tengo que hacer, de hecho ni lo pretendo. Por supuesto ya os vais dando cuenta que pretendía que le dijera lo que tenía que hacer. Yo lo único que le dije fue cómo se parecen estas 2 anécdotas. Yo intento, lo vais a ver en el vídeo, usar frases muy cortas, porque cuando usas frases cortas, el paciente te atiende. Si usas frases largas, la atención humana es muy mala, cada vez peor. Entonces le dije, ¿cómo se parecen las 2 anécdotas? ¿Cómo? Me dices que te tratan como mierda. Y ya ahí unió él los cabos, dijo, hostia, es verdad. Yo a la vez estaba pensando, la de años que llevo yo dejándome los huevos, y él
tratándome a mí como mierda, años. ¿No? Y pensaba a ver si me da tiempo, a colocar un poco, a interpretarle un poco la reversión de rol, a decirle que estoy un poco al revés. Y él me hace una broma que dice que la terapia es como si fuera Walking Dead y siempre acaban los episodios sin un cierre muy definido, ¿no? Como que hay un suspense para que vengas al siguiente episodio, ¿no? Y entonces ayer, es que además lo iba mirando en el reloj, se estaba haciendo la hora y le dije, ¿se ha hecho la hora? Y él me dijo, lo sabía, Walking Dead número 10, temporada 10 de Walking Dead, tal. Y después le tuve que decir que había subido la tarifa a 10 euros. ¿No? Ya de pie le dije, por cierto, tal, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Por lo de la neutralidad, ¿no? Claro, él de hecho me estaba diciendo, no, tú no eres como esos terapeutas que hay por ahí, que me lo cuentan, que dan consejos, que tal, cual, pero quería uno, ¿no? Sí. Entonces, claro, neutral es, o sea, se puede decir, en términos teóricos, neutral es no tomar partido por ninguno de los lados del conflicto del paciente, pero yo diría, así hablando más llano, que neutral es no involucrarse en los pequeños dilemas de vida del paciente, no darle consejos y realmente, y termino la frase, hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es ayudar a ver. Nuestro trabajo no es compadecer, ni reasegurar, ni nada de todo eso. Nuestro trabajo principal, nuestro valor añadido, aunque seamos contenedores y todo eso, ¿no? Porque es verdad que somos contenedores, pero yo creo que nuestro trabajo fundamental es ser acomodadores de cine. Una linterna buena y una persona en la oscuridad de repente encuentra P10. Aquí tienes que poner todo el culo. O sea, ayudar a ver. O sea, que el terapeuta sea lúcido, que tenga capacidad de visión sobre los conflictos principales del paciente y también sea capaz de priorizar y los señale, para que el paciente que entró más a oscuras pues se vaya con más luz. Eso es, pero vamos, también lo vais a ver en el vídeo. Y la abstinencia para mí es, o sea, yo creo que necesitamos huir de una manera social o conversacional de estar con el paciente. Por eso me llevan los demonios de que la primera frase de la sesión sea ¿cómo estás? O sea, yo no quiero nunca, si viene una persona de quimioterapia no me importa, tampoco lo veo necesario, pero en principio, para mi gusto, un psicoterapeuta nunca debería empezar una sesión de terapia diciendo ¿cómo estás? ¿Por qué? Pues la principal razón, porque convierte lo que es una sesión de psicoterapia dinámica en una entrevista de case management, de revisión de casos, psiquiátrica, en médico de familia, en otra cosa. Y para mí perdemos todo nuestro potencial. Entonces, ¿qué debería decir un terapeuta al empezar una sesión? Nada. Cero. Abstinencia. Total. Incluso si te hablan por el pasillo, como sabes que muchos nos hablan por el pasillo, pues no contestar por el pasillo. Yo he encontrado una técnica infalible, que es, incluso cuando me dicen ¿cómo estás?, que es la peor pregunta que te pueden hacer, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿No? Y tienes que decir bien para que te diga, pues yo no, yo mal. Yo, como no tengo expresividad facial apenas, hago una mueca y con la mueca se dan por contestados cómo estar, hola y toda la parafernalia saludatoria esta. Me dicen, hola, ¿cómo estás? Hago así y ya está. Y todo el mundo sabe que ya está. A trabajar, ¿no? Eso me recuerda una anécdota de mi abuelo con Kurt Snyder, que le prepararon a Kurt Snyder, el famoso psiquiatra alemán, el día de su cumpleaños le prepararon unas tartas, las enfermeras y mi abuelo, que era uno de los psiquiatras y todos los demás, y se lo llevaron, y debía ser muy antipático, muy antipático, y entonces le llevaron todo eso y él los miró y les dijo, a trabajar.
¿no? Bueno, es una exageración Kuhn-Schneider, ¿no? Pero yo creo que es que, claro, nosotros también tenemos, como terapeutas, tenemos vidas y tensiones vitales, entonces por nuestras propias tensiones vitales también a veces estamos tensos, algo pasa en casa, o estamos enfermos, o alguien de nuestra familia está enfermo, o lo que sea, también estamos tensillos, y a veces pues, es muy fácil de preguntarle a un paciente ¿cómo estás? Pues, bueno, no, pero no pasa nada, ¿sabes? Uno se trata de reparar y a la siguiente pues intentar no preguntarlo y ya está. Y el paciente siempre tiene que empezar a hablar él. Y además le damos instrucciones sobre de qué tiene que hablar. Y si está suicida, violento, agresivo o a punto de matarse, tiene que hablar de eso lo primero. Instrucciones claras de hablar de eso. Y si no está suicida esa semana por lo que fuere, ¿no? Como dicen ahora, por lo que sea, pues que hable de lo que tenga más presente en su mente, en su corazón, ese día. Pero yo estoy en los últimos años peleado con la asociación libre. ¿Y por qué estoy peleado con la asociación libre? Porque la asociación libre era un método que consiste, si yo lo entendí bien, básicamente en que si tú dejas a un paciente hablar, el paciente va inexorablemente a llegar a contenidos asociativos de calidad que van a contener dentro de sí los secretos que luego tú, interpretados por ti, le van a permitir mejorar. Yo creo que eso no es tan así. De hecho, nuestra afición mía y de la TFP en los últimos años es mucho más a observar lo que los pacientes hacen que lo que los pacientes dicen. Porque lo que los pacientes hacen es siempre verdad. Y lo que los pacientes dicen, pues, yo qué sé, cualquiera puede decir lo que sea, ¿no? Entonces, lo que más observamos es qué está haciendo este paciente conmigo en esta sesión. Eso es muy difícil, porque requiere para nosotros un periscopio yo observador, requiere distanciarse un poquito del paciente, porque no se puede hacer si estás demasiado pegado emocionalmente, te tienes que salir un poco, eventualmente dejar de escuchar, porque a lo mejor también tienes que cerrar ese canal para concentrarte, y entonces casi en un fenómeno autoscopio alucinado, tú miras desde fuera, como una mosca en la pared, observas la interacción y piensas, ¿qué le está haciendo esta a este? ¿Lo está intimidando, presionando, obligando, imponiendo o qué le está haciendo? Porque algo le está haciendo. Luego viene la segunda parte, que es cómo le dices al paciente lo que crees que te está haciendo. Porque el paciente todavía confía, como los psicoanalistas, en que el canal verbal es el canal principal. Y yo estoy muy descontento también con el canal verbal. Estoy mucho más pendiente de lo que hace. Eso más o menos la abstinencia y neutralidad. ¿Y qué antipático tal? Bueno, yo prefiero ser antipático y útil que simpático e inútil. Me lo decía el jefe de servicio del hospital en el que trabajo, me decía, fíjate si la paciente esta, una que tenemos conjuntos, está mal, me decía, que me ha dicho que tú eres simpático y que ella, la paciente, está más gorda que el jefe de servicio, que está de buen ver, ¿no? Decía, fíjate si está mal. Ya, bueno, yo no sé. Yo no me meto en lo que pesa él, pero yo prefiero ser tomado por antipático pero útil que por simpático e inútil. A mí me gusta que me digan claro y útil. Y ya lo dan simpático me da igual. ¿Hablamos más de eso o lo vemos todo en un vídeo? Porque es un taller práctico, ¿no? Vale. Os pongo un poco al día macro de la chica, ¿no? Que sabéis que la gente tiene totalmente sobrevalorado los hospitales psiquiátricos, que en el fondo yo siempre pienso, a ver, coño, ¿no? Esto es un techo, un suelo, paredes, menos medicación que en una farmacia, y unos psiquiatras que están los pocos, que están atareados, que tampoco va a tener ninguna conversación así chula con nadie. O sea, que tampoco. Una planta de psiquiatría es un sitio súper cutre, la verdad. Que lo mantenemos así como para darnos bombo, pero en el fondo es una mierda, ¿no? Es mucho mejor una persona en una terapia ambulatoria 2 veces por semana que en un hospital, pero bueno, a veces por contener y todo eso pues lo ingresamos, pero que como sitio es
pobrísimo. Pues yo creo que con eso. Y la reflexión esa final del marco que no os he dicho, que os acordáis que os he dicho, pero la vais a entender. Sí, pues la vais a entender. Nosotros ponemos un marco, este encuadre de tratamiento con todas estas condiciones, no tanto para limitar al paciente, que es lo que la gente se cree, que es para limitar al paciente y que no se mate, porque tal y cual, está bien que no se mate para que el tratamiento siga, eso sí, pero no es tanto para limitar al paciente, sino porque cada vez que el paciente se desvíe de lo que tenemos acordado, el paciente estará pintando en el lienzo blanco, que es el marco, estará dibujando de una manera muy precisa cuál es su conflicto principal. Paciente que llega tarde, paciente que no paga o paga tarde, paciente que se retrasa. O sea, todas esas desviaciones con respecto a lo que hemos consensuado, cuando el paciente se desvía, se expresa, muestra quién es. Y esta sesión que vais a ver es una sesión que tenía que tener lugar en persona, pero tiene lugar online. Entonces, para mí, el principal antídoto contra el riesgo de ser especulativos es interpretar asuntos del marco. Por ejemplo, que la sesión es online, cuando estaba acordado que sería presencial. ¿Lo ponemos? ¿Vale? Si queréis lo vamos parando y me decís qué haríais o qué pensáis o... ¿Qué tapo? Abstinente. Estos son las 8 o las 9 de la mañana y me ha tenido que avisar antes que va a ser online, claro. Pero vamos, que son las 8 o las 9 de la mañana. Y tú ahí, Luis, ya sabes sí o sí que vas a sacar ese tema, ¿no? Como, o sea, fijo. Vale. Como hay Dios. Es lo único que sé. O sea, de ninguna manera no va a ser el tema. Espera que lo paro. El estar así en la experiencia, ¿lo haces desde la primera sesión? O sea, ¿conoces a la persona y te quedas callado desde el principio sin preguntar o empiezas que marcas algo en la primera sesión? Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando. Mira, si tú eres capaz de transmitir al paciente un nivel de atención brutal y exclusivo en él mientras él te está contando, no necesitas ser simpática. Tu atención es la expresión de tu amor por él. Si tienes un cirujano y te opera la vesícula biliar, a ti te da igual que te dé un beso en la frente antes de entrar al quirófano. Tú lo que quieres es que maneje bien el laparoscopio, ¿no? ¿Sí? Pues yo soy un convencido, pero lo podemos pensar juntos, y no solo en psicoterapia, en cualquier oficio. Si tú, lo digo totalmente en serio, ¿eh? Si tú vas al banco a hablar con tu gestor o vas al despacho de tu abogado por un tema y de pronto te encuentras un tío o una tía plenamente concentrado en ti, bueno, es que flipáis porque no sabéis lo que es, porque no os ha pasado, porque no tenéis ningún banquero, ningún abogado que haga eso. No tenéis, porque ya no hay. Hoy en día es imposible acceder a un banco, ¿sí o no? Imposible. Pero si imagínate que tú dices, hostia, yo el fondo indexado este que tengo me gustaría darle un giro y ver si en lugar de tanta renta variable y tanta renta fija lo puedo convertir en una cartera permanente, tal, y le dices a tu gestor, oye, ¿nos podemos sentar una hora? Y le dices, mira, es que estoy viendo lo que está pasando y tal, y me preguntaba si quizá
cambiar la composición de la cartera hacia eso y tal, y tú ves digo chica porque tú eres chica, tú ves la chica mirándote plenamente, no distraída por móviles, no distraída por nada, diciendo, pero cuéntame más, pero dime más de eso, y por qué has pensado eso ahora, y cuánto tienes ahora, y de dónde viene eso, y hacia qué, y por qué cartera permanente, y la persona está 1 hora contigo haciendo eso, te digo ya a ti que tú no te cambias de banco. Tú no te cambias de banco. Y sin embargo, lo que tenemos, fíjate que es verdad que más bien lo que tenemos es lo contrario, lo que te recibe es una falsa simpática, una falsa simpática, que te va a endosar un seguro cuando menos te lo esperes, que está pensando en ella y no en ti, que está claramente pensando en otras cosas, y esa es tu banquera, una cabrona. Sí, pero o sea, dentro de la falsedad o no falsedad, tú lo encuadras de primeras, o sea, tú le dices al paciente, bueno, a partir de la próxima sesión, usted me va a contar acerca de tal. O sea, ¿lo encuadras de alguna manera o simplemente le recibes y estás callado? O sea, hay una previa. Tú has visto la diapositiva esa que hacemos un montón Sí. de cosas antes del tratamiento, Sí, sí. ¿no? O sea, tú lo encuadras ahí. que nosotros no hacemos una sola entrevista, hacemos Vale. 4 o 5 entrevistas, Vale. más todo lo demás. O sea, nosotros nos vemos con un paciente como poco 7 o 8 veces antes de empezar una terapia. Claro, tú ahí, en ese proceso... Y en esas 7 o 8 veces, bueno, yo cuando recibo, Claro. y os contesto a las dos, cuando recibo a la persona, la saludo, por supuesto, ¿no? Y sí, sí. Y le digo, tengo 3 preguntas en mente, que son, ¿por qué nos vemos y ahora? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cuáles son tus dificultades, tus síntomas? Y ¿cómo has pensado que te podría ayudar? O sea, quiero decir que una cosa es, o sea, cualquier persona que reciba esas 3 preguntas con plena atención, os digo yo que no está pensando lo que estáis pensando vosotras de que yo soy por neutral antipático, ¿eh? Esa persona se siente acogida, ¿no? Yo creo que hay que concentrarse en transmitir atención, concentración plenas. Y eso Otto Kemper lo tiene brutal. O sea, yo, no sé, Pepe, yo nunca he visto a nadie que sea capaz de prestar tanta atención a un tema como Otto y la misma capacidad para cambiar de tema y dejar de prestar atención al tema anterior. O sea, si está aquí, está aquí. Esto ha terminado, ahora tú, ¿no? Sí. O sea, que no se trata de ser seco, borde, antipático, se trata de ser recogidos. Se me ocurre en hostelería, en restauración, también es algo que se ve, ¿no? O sea, se trata de no convertir el encuentro en un encuentro social, se trata de que no te cambien por la cuñada, que es lo que acaba pasando en psicoterapia muchas veces, con razón. Están pagando por algo que ofrece la cuñada, pues vete con la cuñada. Las cuñadas tampoco son gratis, por cierto, pero... Pero el tema es ser recogido, porque al ser recogido vas a promover que los conflictos del paciente reaparezcan contigo. Yo pongo un ejemplo que es demoledor. La cinta de andar o de correr de la prueba de esfuerzo de cardiología, ¿vale? O sea, tú dices, oye, yo estoy andando y a mí no me da ningún dolor torácico, yo estoy perfecto. Dices, espérate un momento, ven para acá. Te ponen la cinta, empiezas a andar. Tú, no, perfecto, perfecto. Te dan caña, tú, ya empiezas a correr y dices, hostia, sí parece que me molesta un poco. Y entonces te suben una cuesta y cuando te suben una cuesta dices, ¿no? Y te empiezan a salir las ondas estas electrocardiográficas que estás jodido, que estás mal. Pues, ¿cómo íbamos a saber que esa persona está mal del corazón si no la sometemos a una situación de tensión? ¿No? No lo sabíamos. Entonces, seríamos tan buenos acompañadores de nuestros pacientes que se nos morirían inadvertidamente, ¿no? Saldrían de aquí tan felices diciendo, no, yo estoy bien, y tú dirías, sí, es verdad, está muy bien, está muy bien. Y cuando sales por ahí por el retiro te has muerto. Tener un médico de familia aquí. Sí, como decir, no. O sea, hay que poner a la gente
en una situación en la que la patología se pueda manifestar. Si tú vienen tus pacientes, les clavas 2 besos y dices, guapa estás, sacas unas tostas, unas pastas y un té, que no es tan raro que eso pasa, a veces pasa entre supervisores y supervisados, ¿no? Que es ya un colegueo tan brutal que la pobre persona se tiene que buscar una persona fuera para pelearse. Y entonces los de afuera son amateurs. Por definición los de afuera son amateurs. Aquí los que sabemos somos nosotros. Mejor que le pase con nosotros, ¿no? Ya sé que no os convence, pero lo vamos a ver en el vídeo. Sí, pero es que es verdad que tiende desde fuera, yo lo escucho desde fuera, y lo vivo también desde dentro, y tiende a malentenderse la neutralidad con frialdad o antipatía. Y en realidad, en el fondo, es una... Ya es Pepa González, que también sabe mogollón de TFP, está en la IST, bueno, o sea, ¿vale? O sea, la persona que va a hablar, es que no sabemos qué emocionarte. ¿Me vas a hacer una pregunta? Sí. No, ¿vale? Pero se va a ver en el vídeo, ¿eh? Desde fuera parece o antipatía o frialdad, ¿no? Distancia, y no, y es una combinación de un amor, pero canalizado al paciente, canalizado con una atención brutal, y un cierto recogimiento para no distraerte con aspectos que no son tan relevantes en lo que es lo profundo de la relación, que es el hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Es como decía Luis, este cirujano que va con toda la atención. Además, tienes toda la razón, pero lo vais a ver que para nada soy tan antipático. Los dos, ella y yo. Y se va dibujando una díada. En la díada hay alguien peligroso y alguien en peligro, ¿sí? Ella empieza la sesión muy aplacatoria, como decíais, o sea, ella con miedo y yo peligroso, y en ese momento la díada ha girado, ha rotado, ella es la peligrosa y yo tengo el miedo. Luego concluyes, la díada consiste en que alguien mete miedo y alguien pasa miedo. Una díada, por cierto, muy, muy habitual en nuestro mundo, ¿no? Sigo. No tengo casi ninguna intervención de más de 5 palabras. ¿No te das cuenta? 2, 3, 4 palabras. Es deliberado. Eso mantiene o sea, soy muy convencido de que las interacciones de frase breve son distintas de frase larga. Es un poco esa figura en mí al principio de la sesión, ¿no? Figura del tirano, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Por qué esa intervención? Para retomar un poco. Para cortar el rollo, ¿no? Y poner el foco en nosotros. Y poner el foco en nosotros, exacto, ¿no? Y ponerlo diádicamente. Yo el tirano, ella mi pobre vasalla. Vosotros os acordáis de esta transferencia que los tíos eran los tiranos y ella la vasalla, ¿verdad? Y igualmente sigue siendo una figura exigente. ¿Qué está haciendo? Comenzar a incendio. Comenzar un poco, o sea, como echarle aire al incendio. Puede, pero también es muy exigente, como, venga, vamos a empezar a arder un poco. Exacto, ¿no? Mantenerme en la figura persecutoria que ha puesto en mí. Voy a estar tratando de aplacar, de disolver, venga, a casa ya, ¿no? Ya nos hemos manifestado, ya a casa. No, no, porque quedan minutos, ¿no? Vamos a usarlos. Sobre todo con una figura masculina, paterna, superior, muy recta, muy exigente, muy seria, poco cariñosa, con muchas expectativas, que hace sentir culpable, está presente.
Ahí nomino la díada más completa, ¿no? Un polo diádico, un polo de la díada. Todo lo que me ha ido diciendo, todas mis miradas estas al lado son porque tengo anotados todo lo que me ha atribuido ya, ¿no? Lo estoy poniendo junto. Eso es una simple clarificación. ¿Me puedes decir más sobre eso? Ahora el exigente ha vuelto a cambiar de bando, ¿no? Sí. Sería lógico que tuvieras rabia también, ¿no? ¿Qué pensáis? O sea, porque ¿quién vive una figura tiránica bien? ¿No? Ella no ha venido a la sesión presencial, es online. Se me enfada que yo enfadara al principio, como si te estuviera proyectando algo y enfadándose porque tú estabas como ya contestando algo. Exacto, ¿no? Y no sé si habéis caído en la cuenta, pero para mí estaba muy presente que para mí es una imposición que la sesión sea online. ¿Vosotros lo habéis pensado en algún momento que es una imposición de ella a mí? La sesión es como a ella le da la gana, ¿no? De las dos modalidades posibles, o de las tres, porque podríamos no tenerla, es online, ¿no? ¿Y qué puedo yo hacer? O sea, si yo recibo un mensaje a las 8 menos 10 de la mañana de que la sesión de las 8 es online, ¿qué hago yo? ¿Cómo era el mensaje, Luis? Pues imagínatelo, aplacatorio, doctor, va a tener que ser online, soy mala. Es una buena pregunta. Podrías haberle dicho que no teníais eso. Pero nos perdemos esto, ¿no? ¿Podía haberle dicho que no teníamos sesión? Sí, podía. Sí. Perfectamente podía haberlo hecho. Quizá hubiera sido una buena opción. Bueno, yo en el dilema decidí tenerla acertado o equivocadamente, o acertada y equivocadamente, porque imagino que hay pros y cons en todo, ¿no? Una pregunta, Luis. O sea, es como si volvieras un poquito atrás, porque Exacto. ves que ese camino no, que en ese momento o lo que sea es demasiado. Sí, por dos razones, Nacho. Primera, porque no me quiero meter en el monstruo sexual proyectado en mí, porque me parece francamente que hay que elaborarlo más. Sí. Imagínate, yo le hubiera dicho, y quizá de mí tampoco te fías. Vale, yo creo que podría haberle dicho eso, si lo saco del plano sexual. En el plano sexual creo que no. Pero tengo una segunda razón, quizá más interesante en este taller, que es la TFP es una técnica que consiste en detectar y nominar la díada activa. Y en mi experiencia, si no vuelves a ella, la consolidas, la repasas, el paciente se familiariza con ella, los terapeutas abrimos demasiadas ventanas se llama ventanas o pestañas de Windows, y los pacientes se pierden y nosotros también. Entonces, la díada tiene un principio organizador del psiquismo del paciente y de tu psiquismo, y en parte creo que por eso vuelvo a afianzar. Es como si yo dijera, su vida, su conducta, sus síntomas están gobernados por una díada en la que hay una figura impositiva y una figura en la superficie sumisa, pero más en el fondo rebelde, que la está volviendo disfuncional. Y eso se está expresando a través del mero marco que teníamos que tener una sesión presencial y la estamos teniendo online, ¿no? La lectura de ella será que yo le impongo que la sesión es presencial y ella muy disimuladamente me saca el dedo corazón y me dice la sesión va a ser online y tú te jodes. Entonces, si yo creo, ¿no? La pregunta iba por ahí un poco, por ver si cuando tú le introduces
tema de la agresividad, ¿no? Del enfado, de la rabia. Si lo que estás pensando es como en la forma de revertir los roles, Sí. o en utilizar esa agresividad de otra forma adaptativamente, o sea, en solo hacerla consciente para... Bueno, yo creo que en ese momento, para la reversión de rol, tu primera hipótesis, y creo que no caí en ese momento en un manejo más sano de la agresividad. Sinceramente, creo que en ese momento no estaba en mi mente. Pero hubiera estado bien que subiera, ¿no? Porque si no, o sea, al final, si uno toma conciencia de toda esta reversión de roles, de todas estas diadas, ¿cómo sales de ahí, no? Si no tomas, ¿no? Si no tomas. ¿no? Si no, Y tomándolo. De alguna manera tienes que... ¿no? Claro, ella ya, para mi gusto, ha hecho varias cosas muy importantes en la sesión, que ha sido ir tomando un poco de conciencia de que ella es también la figura impositiva que proyecta en mí, pero es un poco ella. Y claro, los procesos de toma de conciencia todos sabemos lo lentos que son, ¿no? Es una muesca más, una muesca más. Pero ella todavía no está en esa situación de decir, no, si la impositiva soy yo. Todavía no, pero esperemos que llegue, ¿no? Esperemos que llegue. Que son ya, ¿no? Sí, ya está bien. Bueno, pues otro día compartimos otro rato, ¿no? Gracias a vosotros. Y quienes no han venido, ¿no? Al taller, se han perdido algo muy interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, así a grandes rasgos, cuando no sé si os ha pasado, pero viene un paciente y os dice: ¡jo, qué bien me siento contigo, qué maravillosa eres, qué bien me siento que viene a la consulta! Y de repente llega la X sesión y dice: pero aquí tú y yo que estamos, pero es como, ¿cómo va? ¿No? Y ahí no sé si os ha pasado, pero yo antes le daba una turra impresionante sobre lo que es la terapia, porque habrá días que le caiga bien, días que le caiga mal, y le daba una turra que llegaba a despasar. En cambio ahora, pues yo digo, es curioso, ¿no? Porque la semana pasada era cojonuda, y hoy, ¿no? Que es nombrar esa diada donde de repente, bueno, hay cosillas, ¿no? Pero a vosotros nos ha pasado que un paciente os diga que es maravilloso, que guay me siento en consulta, y luego cuestiones espacio, que es lo que tiene también que pasar si tienes esa movida. ¿Solo me pasa a mí? No. Yo le diría, Raquel, yo le diría, no suena a una pregunta. Ah, bueno, claro. ¿Sabes? Porque cuando una paciente te pregunta qué estamos haciendo aquí, quiere decir ¿qué mierda es esta? Como tú dices, pero que está bien, ¿no? Genial. No, a vosotros, jolines, por la discusión. Qué claro y útil el taller de Luis. Para que veáis que somos una comunidad, mirad a continuación. Bueno, nos vemos el viernes que viene quien quiera y pueda y nos quiera aprender con Javier, que está ahí. Javier Movinkel, cuya entrevista y conferencia también tienes en el canal. No te la puedes perder. Vamos a comprender la adicción, ¿vale? Que lo contrario no es la sobriedad, sino que era, Javier, lo contrario a la adicción. La conexión. Así que nos vemos aquí el viernes que viene. Buscando sobrios o conectados.